La portada de este video fue creada con inteligencia artificial. Intenté reproducir lo que vi. No pretende asustarte, sino advertirte. Sinceramente espero que lo que vi esta noche sea solo producto de mi imaginación. Pero no lo creo. Porque lo que presencié hace que el COVID parezca insignificante. Presten mucha atención a todo lo que les voy a contar. No me importa su religión. Este video es una advertencia para todos, para el mundo entero. Por eso quiero que lo compartan ahora mismo. Envíenlo a sus familiares, hagan que este video se vuelva viral, porque lo que me han mostrado debe llegar a muchos países, en muchos idiomas, hoy mismo, ahora, no mañana. No sé desde dónde estás viendo esto. Podría ser desde Brasil, Portugal, Estados Unidos, cualquier parte del mundo. Escribe en los comentarios desde dónde lo ves. Sobreviviste al COVID. Pero lo que viene en 2026 es algo completamente distinto. Es más silencioso, más rápido y más devastador. Lo primero que Dios me mostró fue un valle tan vasto que no alcanzaba a ver el final. Y en ese valle miles de cruces, tantas que se perdían de vista. En medio de todo esto, la gente caminaba con máscaras, y el único detalle que pude distinguir con claridad fueron sus ojos, rojos de tanto llorar. Lo que vi a continuación fue espeluznante. Vi calles completamente vacías. No era el amanecer, era de día, pero no había nadie, ni un solo coche, ni una sola persona. Puertas cerradas, ventanas cerradas, el mundo se había detenido. Durante la pandemia, la gente salía a escondidas, desobedecía y corría riesgos. Pero no en el sentido que yo vi. Nadie quería abrir la puerta. El miedo era diferente. Era un miedo que mantenía a la gente en sus casas voluntariamente, porque lo que sucedía afuera era demasiado grave como para arriesgarse. El virus que vi no solo atacaba los pulmones, atacaba varios órganos a la vez. La gente se debilitaba rápidamente, y eso generó un pánico que jamás había visto, un pánico silencioso, sin gritos, sin huidas, solo silencio. Entonces vi los estantes del supermercado, vacíos. Los camiones estaban parados en las carreteras porque los conductores no salían de sus casas. La cadena de suministro se había derrumbado. Las familias intentaban sobrevivir con lo que habían ahorrado, y muchas no habían ahorrado nada. Entonces vi algo que me partió el corazón. La gente sacaba sus celulares para llamar a sus familias, para saber si sus hijos estaban bien, si su padre seguía vivo. Y no podían. Internet no funcionaba. El teléfono no tenía señal. Regiones enteras estaban sin cobertura porque no había nadie que hiciera mantenimiento. La gente estaba aislada en sus casas, sin poder hablar con sus seres queridos. Fue en ese momento cuando me detuve y pregunté: Señor, ¿por qué me está mostrando esto? Y fue entonces cuando escuché algo en mi corazón que me dio fuerza. Dios me dijo: te muestro esto no para asustarte, sino porque mi pueblo necesita prepararse antes de que suceda. Y lo entendí. No era una condena, era una advertencia. Dios no me mostraba el futuro para destruirme, me lo mostraba para que pudiera advertir a otros, y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora. Pero lo que vino después me sorprendió, porque en medio de todo eso, en medio de ese silencio denso, esas calles vacías, esas familias aisladas, comencé a ver algo más. Vi gente arrodillada en sus casas orando, familias que nunca habían orando juntas, hombres que nunca se habían arrodillado, de rodillas pidiendo ayuda. No era un movimiento organizado, no era una campaña, fue espontáneo, nació de la desesperación y se transformó en fe, y Dios me dijo: en medio de esta crisis estaré presente. Donde el miedo intente entrar, pondré fe. Donde la soledad intente dominar, pondré mi presencia. Mi pueblo no saldrá de esto destruido, saldrá transformado. Vi a gente sencilla, sin títulos ni fama, ser elevada para ayudar a los demás, compartiendo comida, orando por los enfermos, consolando a quienes perdían la esperanza. Dios me mostró que en este tiempo no usará a los poderosos, usará a quienes estén disponibles, y al ver todo esto comprendí: esta advertencia no busca sembrar el pánico, su propósito es que se preparen. Espiritualmente, emocionalmente, prácticamente. Porque quienes estén preparados recibirán apoyo, y quienes sean fuertes ayudarán a quienes estén cayendo. Y entonces hice una pregunta que no pude callar: Señor, ¿qué pasa con los que no tienen nada? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo saldrán adelante estas personas? Y lo que sentí en mi corazón fue algo que me hizo llorar. Dios me mostró que los niños serían el centro de su cuidado, que ningún niño bajo la protección de una familia que lo buscara quedaría desamparado. Me mostró a vecinos abriendo sus puertas a otros vecinos, desconocidos compartiendo lo que tenían con quienes no tenían nada. Personas que nunca se habían hablado se convirtieron en familia en medio de la crisis. Me dijo: yo cuido de los pequeños, siempre lo he hecho, y ahora los cuidaré aún mejor. Pero también me mostró algo que me impactó profundamente.
Vi familias que no tenían nada ni a nadie, sin comida, sin agua, sin comunicación. Y volví a preguntar, Señor, ¿qué pasa con estos? Y él me respondió, por eso te lo cuento ahora, para que quienes tienen puedan ayudar a quienes no tienen antes de que suceda, para que la gente pueda prepararse mientras aún hay tiempo. Una bolsa de arroz hoy puede significar la vida para un niño mañana. Esto me impactó profundamente, porque no era solo una advertencia espiritual, era una advertencia práctica. Almacena comida, almacena agua, cuida de tu vecino, conoce a quienes viven cerca de ti, porque... Y entonces Dios me llevó a otro lugar en la visión, y este fue el más difícil de ver. Me encontré frente a un hospital, y lo que vi allí me dejó sin aliento. Las filas se extendían hasta la calle, había gente sentada en el suelo, había gente tumbada en la acera, familias enteras estaban afuera, sin poder entrar porque ya no había espacio, no quedaban camas, no había más médicos disponibles. El hospital había llegado a su límite y seguía llegando más gente. Vi camillas en los pasillos, vi gente siendo atendida en el suelo, vi médicos y enfermeras con los ojos hundidos por el cansancio. No habían dormido, no sabían cuándo dormirían. Muchos de ellos también tenían miedo, porque también tenían familias en casa, y tampoco sabían si regresarían. Lo que me impactó fue el silencio dentro del hospital. Uno se imagina un hospital lleno de gente, ruidoso, con gritos, llantos y prisas. Pero no era así. Reinaba un silencio denso. La gente estaba demasiado débil para gritar. Los médicos estaban demasiado cansados para apresurarse. Todo era lento, todo era pesado. Vi familias afuera intentando obtener noticias de los que estaban adentro, pero no podían entrar, no podían visitarlos, no podían tomarse de la mano. La gente moría sin sus familias a su lado, y afuera la familia no sabía si el padre seguía vivo, si la madre seguía respirando, esperando noticias que tardaban horas en llegar. Vi a unos niños sentados en el suelo afuera, esperando a su padre. No entendían lo que estaba pasando, simplemente esperaban. Y pregunté, Señor, ¿cómo van a hacer frente a la situación los médicos y enfermeras que están ahí dentro? Cuando llegue ese momento, no habrá tiempo para prepararse. Y Dios me mostró algo que no esperaba ver. En medio de ese caos, en medio de ese agotamiento, vi a médicos y enfermeras detenerse en un rincón del pasillo y rezar. No era una oración hermosa, no era una oración organizada, era una oración de desesperación, de personas que habían llegado a su límite y no les quedaba más remedio que pedir ayuda. Vi a una enfermera apoyada contra la pared, con la cabeza gacha, llorando en silencio antes de entrar en una habitación. Se secó las lágrimas, respiró hondo y entró. Vi a un joven médico sentado en el suelo del pasillo con la cabeza entre las manos. Estaba exhausto, acababa de perder a un paciente y no tuvo tiempo de asimilarlo porque ya tenía a otro esperándolo. Y Dios me dijo, estos son mis héroes en este tiempo. Aquellos que se quedan incluso cuando ya no pueden más. Aquellos que entran en la habitación incluso cuando tienen miedo. Aquellos que toman de la mano a quienes no tienen familia a su lado cuando llega el momento de partir. Porque eso fue lo que yo también vi. Vi a profesionales de la salud sosteniendo las manos de pacientes que morían solos, sin familia, sin nadie conocido, y lo último que sintieron estas personas fue la mano de un desconocido que decidió quedarse. Esto me destrozó por dentro. Y entonces Dios me mostró lo que sucedía dentro de las habitaciones. Vi gente conectada a máquinas, tubos, monitores, el ruido de las máquinas, y al otro lado del cristal la familia observando, sin poder entrar, agitando las manos, mostrando fotos a través del cristal para que el padre pudiera reconocerlos, para que la madre supiera que la familia estaba allí. Vi a una mujer pegando un dibujo infantil en la ventana del dormitorio para que lo viera su marido. Era el dibujo de su hijo. El marido, que estaba dentro de la habitación, apenas podía abrir los ojos, pero al verlo rompió a llorar. Y volvió a preguntar, Señor, ¿esto va a ocurrir en todo el mundo? Y él me respondió, por eso les muestro esto ahora, para que quien vea este video pueda prepararse, para que quienes tienen fe puedan orar antes de que llegue, porque la oración de hoy transforma el mañana. Y entonces me llevó de nuevo fuera del hospital. Y lo que vi afuera era diferente de lo que esperaba. Vi a gente que no estaba enferma organizándose afuera. Llevaban comida a quienes esperaban en la fila. Llevaban agua, mantas. Vi voluntarios que no pertenecían al sector sanitario, pero que acudieron porque no podían quedarse en casa sabiendo lo que estaba pasando. Vi a una anciana repartiendo comida a quienes esperaban en la fila del hospital. Ella misma llevaba mascarilla. Ella misma tenía miedo, pero fue, cocinó y se fue. Y Dios me dijo, en medio de lo peor que el enemigo intenta hacer, yo siempre levanto gente como esta, gente que va, que se queda, que comparte, que se preocupa. Y por eso mi pueblo no será destruido. Y entonces la vista cambió de nuevo.
Y esta vez me encontré en una calle cualquiera, una calle de barrio, de esas que ya sabes, con casas a ambos lados. Lo que me impactó fue el silencio. No se oían ladridos de perros, no había niños jugando en la calle, no se oía el sonido de la televisión dentro de las casas. Era un silencio inusual, un silencio que pesaba mucho. Y vi las casas, algunas con electricidad, otras sin ella, y Dios me hizo fijarme en las que no tenían electricidad, porque no era falta de luz, era falta de gente. Había casas vacías porque quienes vivían allí ya habían ido al hospital y no habían regresado. Vi una puerta entreabierta, no había nadie dentro de la casa. Había una mesa con un plato de comida encima, como si la persona se hubiera marchado a mitad de la comida y no hubiera regresado. Esa imagen se me quedó grabada, un plato de comida fría en una casa vacía, y entonces vi a un hombre, solo, sentado en la acera frente a su casa, con el celular en la mano, mirando la pantalla. No sabía si esperaba una llamada o si acababa de recibir malas noticias. Pero su postura lo decía todo, los hombros caídos, la cabeza gacha, esa pesadez que se reconoce cuando alguien ha perdido a un ser querido. Y sentí un dolor en el pecho que no puedo explicar, porque eso ya no era una visión lejana, era real, era una persona, con un nombre, con una historia, con una familia, y que estaba sola en ese momento, cargando con un dolor que nadie debería tener que soportar en soledad. Y pregunté, Señor, ¿qué pasará con las personas que van a perder a alguien durante este tiempo? ¿Cómo van a sobrellevarlo? Y Dios me mostró algo que necesitaba ver. Vi gente llamando a la puerta de este hombre, vecinos, que fueron a verlo, que se sentaron a su lado en la acera sin decir nada, simplemente estaban allí, presentes. Y a veces eso es todo, a veces no hay palabras, no hay consuelo que lo solucione todo, solo la presencia. Y la presencia lo es todo. Y Dios me dijo, en este tiempo usaré a gente común para esto. No necesitas un título, no necesitas un don especial, necesitas valor para llamar a la puerta de tu vecino y preguntarle si está bien. Necesitas la voluntad de sentarte junto a alguien que sufre y quedarte. Y entonces me mostró algo que cambió el tono de todo lo que estaba viendo. Vi iglesias abiertas, no de la forma habitual, abiertas de una manera diferente. Las puertas se abrieron literalmente a cualquiera que necesitara comida, a cualquiera que necesitara agua, a cualquiera que necesitara un lugar seguro. Vi pastores y líderes que cambiaron sus trajes por delantales y sirvieron, sin cámaras, sin transmisiones, simplemente sirviendo. Vi templos convertidos en puntos de distribución de alimentos. Vi estacionamientos de iglesias transformados en centros de atención para quienes no podían ingresar al hospital. Vi personas recibiendo cuidados en lugares que antes frecuentaban solo una vez por semana. Y Dios me dijo, mi iglesia será conocida en este tiempo no por lo que predica, sino por lo que hace. No por el tamaño del templo, sino por la grandeza de su corazón. Quien sirva en este tiempo sembrará algo que jamás morirá. Y allí me quedé, asimilando todo aquello, porque la visión me mostraba lo peor que un ser humano puede afrontar, pero al mismo tiempo me mostraba lo mejor que un ser humano puede llegar a ser. Y entonces Dios me mostró algo que no esperaba ver en esa visión. Me encontré dentro de una escuela, vacía. Las sillas seguían en su sitio, los materiales seguían sobre las mesas, como si los niños hubieran salido al recreo y no hubieran regresado. Las mochilas seguían colgadas de los ganchos en la pared. Y eso me impactó de una manera diferente. Porque una escuela vacía no es solo una escuela vacía, es una infancia interrumpida. Son niños en casa que no entienden por qué no pueden ir a jugar con sus amigos. Son padres que intentan trabajar, cuidar y enseñar al mismo tiempo sin tener los recursos necesarios para ninguna de las tres cosas. Y Dios me mostró lo que estaba sucediendo dentro de esas casas. Vi niños frente a pantallas todo el día, no porque sus padres lo quisieran, sino porque era la única manera de mantenerlos tranquilos mientras intentaban resolver sus problemas. Vi niños escuchando a parejas discutir porque el estrés en casa había llegado a un punto insoportable. Vi niños con miedos que no podían nombrar, miedos que solo sentían y que los acompañaban. Y entonces Dios me mostró algo que me sorprendió. Vi niños rezando solos en sus habitaciones, sin que nadie les hubiera enseñado a hacerlo, sin liturgia, sin una fórmula, solo un niño arrodillado junto a la cama, hablando con Dios como si hablara con alguien que estuviera allí mismo en la habitación, con una fe que avergonzaría a los adultos. Y Dios me dijo, los niños comprenderán este tiempo de una manera que los adultos no podrán, porque aún no han aprendido a dudar. Siguen orando esperando una respuesta, y en ese momento yo les responderé. Y entonces la visión me llevó a un lugar al que no quería ir. Me encontré en una casa humilde, muy humilde, una favela, una comunidad, suelo de cemento, techo de hojalata, y dentro de esa casa había una mujer
sola con 3 niños pequeños, sin marido, sin ingresos, sin provisiones de comida, sin nadie a quien pedir ayuda. Y ella estaba en la cocina mirando fijamente la olla vacía. No lloraba, no gritaba, guardaba silencio, con esa mirada de alguien que ha pasado por tanto que la desesperación ya ni siquiera parece desesperación, simplemente parece agotamiento. Y uno de los niños entró en la cocina y preguntó: «Mamá, ¿hay algo de comer?», y se volvió hacia su hijo y le dijo: «Sí, lo hacemos, espera un momento». Y entonces fue al dormitorio, cerró la puerta, y entonces lloró, en voz baja para que su hijo no la oyera, con la mano sobre la boca para no hacer ruido, ese tipo de llanto de madre, que no quiere asustar a su hijo. Luego se secó la cara, respiró hondo, abrió la puerta y volvió a la cocina. No puedo describir lo que sentí al ver esa escena. No hay palabras. Y Dios me dijo: «La vi, siempre la vi, y en ese momento enviaré a alguien a llamar a su puerta, así como te envío a ti a hablar ahora». Y entonces finalmente comprendí por qué este video era necesario. No es para famosos, no es para personas que lo tienen todo resuelto, es para esta mujer. Es para su vecino que llamará a su puerta y tomará lo que tenga. Es para cualquiera que vea este video, recuerde a alguien necesitado y actúe. Porque Dios no va a bajar del cielo y poner comida en la olla de esta mujer. Va a usar a una persona, y esa persona podría ser tú. Y entonces Dios me hizo una pregunta que no iba dirigida a mí. Iba dirigida a quien quiera que esté viendo esto ahora. ¿Sabes quién vive al lado de tu casa? ¿Conoces el nombre de tu vecino? ¿Sabes si tiene comida hoy? Porque cuando llegue ese momento no habrá tiempo para conocerlos, solo habrá tiempo para actuar, y quienes hoy no conocen a sus vecinos no sabrán a quién ayudar mañana. Y entonces Dios me mostró algo que necesitaba ver pero que no quería ver. Me mostró lo que este virus le hace al cuerpo. Y debo ser sincero, esa parte fue la más difícil de ver de toda la visión, porque no era abstracta, no era distante, era real, era detallada, era humana. Lo primero que vi fue a una persona que parecía estar bien, de pie, caminando, hablando. Desde fuera no se notaba que estuviera enferma, y eso fue lo que me asustó, porque no lo sabía, y estaba entre otras personas sin saberlo, y entonces de repente se detuvo y empezó a sentir. No era tos, no era fiebre de inmediato, era una debilidad que venía de dentro, como si todo el cuerpo se estuviera apagando poco a poco, piernas pesadas, la cabeza dando vueltas, un mareo persistente, y la sensación de que algo andaba muy mal pero sin saber qué era. Y entonces llegó la fiebre, pero no era una fiebre normal, era una fiebre que subió demasiado rápido. En pocas horas la persona que estaba de pie estaba tumbada, incapaz de levantarse, su cuerpo ardía por dentro, y junto con la fiebre llegó el dolor, un dolor que no se quedaba en un solo lugar, migraba, estaba en el pecho, luego en la espalda, luego en las articulaciones, como si el virus estuviera recorriendo todo el cuerpo buscando dónde causar más daño, y entonces Dios me mostró lo que estaba sucediendo en mi interior, los órganos atacados simultáneamente, no uno por uno, todos a la vez, los pulmones comprometidos, el corazón sobrecargado, los riñones comenzando a fallar, el hígado bajo presión. El cuerpo humano es fuerte, pero no fue hecho para luchar en todos los frentes al mismo tiempo, y eso es exactamente lo que hizo este virus. Abrió múltiples frentes a la vez, impidiendo que el cuerpo pudiera defenderse de ninguno. Vi gente joven, no ancianos, gente joven, de 20 y tantos, de 30 y tantos, que en 48 horas pasaron de estar bien a estar en estado crítico, sin ninguna enfermedad preexistente, sin ningún factor de riesgo conocido. El virus simplemente los eligió y se fue. Y eso generó un terror distinto al que generó la COVID, porque con la COVID la gente más o menos sabía quiénes pertenecían al grupo de riesgo. Yo sabía que si era joven y sano, la probabilidad de contagiarme era mayor. Aquí no. Aquí nadie estaba a salvo solo por ser joven, solo por estar sano. Y esa incertidumbre fue lo que destrozó a la gente. Vi hombres que jamás habían estado enfermos, que se enorgullecían de no necesitar un médico, que un día necesitaron oxígeno, y el orgullo se convirtió en miedo, y el miedo se convirtió en desesperación. Pero lo que más me sorprendió no fue la velocidad, fue lo que sucedió después. Vi gente que sobrevivió, que salió del hospital, que volvió a casa, pero que no regresó como antes. Sus cuerpos habían sobrevivido, pero estaban marcados, un cansancio persistente, dificultad para respirar que duraba semanas, pérdida de memoria, falta de concentración, como si el virus hubiera cobrado un precio incluso a quienes lo superaron. Y vi a estas personas intentando retomar sus rutinas y sin poder hacerlo, intentando trabajar y sin energía, intentando ser quienes eran antes, y dándose cuenta de que ese antes ya no existía de la misma manera. Y Dios me lo dijo, por eso les advertí, no para infundir miedo, sino para prepararnos, porque quienes son espiritualmente fuertes afrontan esto de otra manera.
Quienes cuentan con una comunidad a su alrededor no lo afrontan solos. Quienes se han preparado en la práctica no llegan al límite que otros sí alcanzan. Y entonces me mostró algo que me dio esperanza en medio de todo esto. Vi testimonios de personas que habían superado el virus y sobrevivido, no de curaciones milagrosas como las que la gente espera, sino de compañía, de no haber estado solas en el momento más oscuro, de haber sentido algo inexplicable que las sostuvo cuando ya no les quedaban fuerzas. Una mujer que fue intubada dijo posteriormente que sintió una mano sosteniendo la suya, pero no había nadie en la habitación. Un hombre que pasó 3 semanas en el hospital afirmó que en ningún momento sintió miedo a morir, no porque no fuera grave, sino porque en su interior experimentó una paz que jamás había sentido antes. Y Dios me dijo, en el momento más difícil no envío un mensaje, voy en persona, aquí está el cierre. Y entonces la visión terminó, no hubo advertencia, no hubo transición, simplemente terminó. Y allí me quedé, en la oscuridad de mi habitación, en silencio, incapaz de decir nada, incapaz de moverme, simplemente asimilando todo lo que había visto. Y fue entonces cuando lo escuché, ya no era una visión, era una oración que yo no había rezado, me llegó de repente. Y ahora la voy a compartir tal como la recibí. Papá, sé que los tiempos que se avecinan serán difíciles. Sé que muchos tienen miedo ahora mismo, incluso sin saber por qué. Sé que algunos están viendo este video con el corazón apesadumbrado porque en su interior reconocen que esto es real. Pero quiero que todos los que me escuchan sepan una cosa. He vivido los peores momentos de la historia de la humanidad. He estado en medio de plagas, guerras y hambrunas, y en ninguno de esos momentos abandoné a los míos. Lo que viene ahora es serio. No vine a mentirte. Vine a decirte que no lo enfrentarás solo. Veré cada lágrima que derrames. Cada noche que no puedas dormir por miedo, estaré despierto contigo. Cada vez que abras el refrigerador y esté vacío y no sepas qué hacer, estaré ahí. Protejo a los míos. No prometí que sería fácil, pero prometí que estaría ahí y nunca he roto una promesa. Padre, cubre con tu sangre a cada persona que está viendo este video ahora mismo. No importa desde dónde lo estén viendo, no importa lo que hayan hecho, no importa si han estado alejados de ti durante años. En este momento se han detenido a escuchar y ese es ya el comienzo. Proteges a los hijos de quien esté escuchando esto ahora mismo. Proteges el matrimonio, proteges la salud, proteges la mente, porque el miedo intentará entrar por la cabeza antes que por el cuerpo, y donde está tu espíritu, el miedo no puede quedarse. Que eleven el ánimo de todos los que escuchan esto, vecinos, amigos, familiares. Que nadie se sienta solo en los momentos más difíciles, que se llame a toda puerta que necesite ser tocada, que toda olla vacía encuentre a alguien dispuesto a llenarla, y para aquellos que están al límite ahora mismo, para aquellos que ven este video y que ya estaban agotados antes de que todo esto sucediera, para aquellos que ya han perdido a alguien, para aquellos que ya tienen miedo, para aquellos que ya han perdido el equilibrio, vine a decírtelo personalmente. Ten paciencia, no porque vaya a ser fácil, sino porque ya sé cómo termina esta historia y ganarás. No, el mundo gana. Tú, concretamente, tú que estás escuchando esto ahora mismo, los momentos difíciles pasarán, siempre lo han hecho. Y al otro lado de lo que viene habrá una versión de ti más fuerte, más profunda y más auténtica. Una versión que mirará hacia atrás y comprenderá por qué pasaste por todo esto. Yo soy el Dios que estaba allí antes de que nacieras, que estará allí después de que todo esto termine y que está aquí ahora mientras escuchas esto. Confía en mí. Una vez más, confía en mí. Amén. Si viste este video no fue por casualidad. Compártelo ahora, envíalo a tus familiares y amigos. Asegúrate de que este mensaje llegue a todos, porque alguien que conoces necesita escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esto. ¿En qué país? ¿En qué ciudad? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta advertencia. Que Dios te proteja, que Dios proteja a tu familia y que te mantengas fuerte cuando todo esto llegue.